La Biblia es el libro más leído del mundo. Millones la consideran sagrada, la guía que define el bien y el mal. Pero entre sus páginas también viven relatos que rozan lo inexplicable. Seres híbridos, ángeles que desobedecen, criaturas imposibles y capítulos que se perdieron en el tiempo. Detrás de los versículos que escuchamos en templos y misas, hay historias borradas, censuradas o reescritas, batallas en el cielo, entidades que desafiaron a su creador y humanos que vieron cosas que nunca debieron ver. Mirar su lado oculto no exige fe, exige contexto, historia, mitología y textos que sobrevivieron en los márgenes. Y al seguir ese rastro aparece una idea incómoda. Aunque se escriba bajo la palabra de Dios, no todo lo que contiene es luz. La Biblia no es un solo libro. Es una colección de textos escritos por decenas de autores a lo largo de más de 1000 años. Algunos hablan de fe, otros de guerras, y muchos de pasajes que hoy resultan desconcertantes. En el Génesis, por ejemplo, el mundo no se crea una sola vez, sino dos. En el primer relato, Dios, llamado Elohim, crea al hombre y la mujer al mismo tiempo. Pero en el segundo, Yahvé forma al hombre del polvo y luego crea a la mujer de su costilla. Dos versiones de la humanidad, separadas por apenas unos párrafos. También están las historias que muestran a Dios como un ser que duda, se enfurece o incluso cambia de opinión. En Éxodo, promete destruir a su pueblo, pero Moisés lo convence de no hacerlo. En otros pasajes, se arrepiente de sus decisiones o castiga sin medida. Un Dios que parece debatirse entre la perfección y la emoción humana. Y entre esos huecos aparecen nombres, símbolos y frases que los traductores modernos aún no logran explicar del todo. Palabras en hebreo que se interpretan de forma distinta según el contexto, lo que cambia completamente el sentido de una historia. Elohim, por ejemplo, se traduce como Dios, pero gramaticalmente es plural, los dioses. Estos detalles, aparentemente pequeños, abren una grieta entre la religión y la historia, porque cuando los textos se leen sin el filtro de la fe, dejan ver algo más complejo, una obra humana, moldeada por culturas, idiomas y manos distintas, donde lo divino y lo terrenal se mezclan hasta volverse indistinguibles. En la Biblia, los ángeles no son las figuras delicadas y luminosas que muestran las pinturas. Los textos más antiguos los describen como entidades imponentes, casi monstruosas, que apenas pueden ser comprendidas por el ojo humano. Los querubines, por ejemplo, aparecen como guardianes del Edén tras la expulsión de Adán y Eva. Pero en el libro de Ezequiel se muestran con una forma muy distinta. 4 rostros, uno humano, uno de león, otro de toro y otro de águila. Alas que cubren todo su cuerpo y ruedas resplandecientes que giran dentro de otras ruedas. No se parecen a los mensajeros del cielo, sino a máquinas vivientes. Los serafines, por su parte, se describen con 6 alas y un fuego perpetuo que los rodea. Su nombre significa literalmente los ardientes, y cuando el profeta Isaías se encuentra con ellos, no lo soporta. Cae al suelo temblando, convencido de que su vida ha terminado. Pero hay un grupo más enigmático, los vigilantes, mencionados en el libro de Enoc, un texto que fue excluido del canon bíblico. Según ese relato, eran ángeles enviados a observar a la humanidad, pero al convivir con los humanos, se enamoraron de las mujeres y rompieron las reglas del cielo. De esa unión, dice Enoc, nacieron los Nefilim, gigantes que devastaron la tierra y llenaron el mundo de violencia. Dios, furioso, ordenó el diluvio para borrar su existencia. Estas historias, que para algunos son simples metáforas,
para otros representan algo más, fragmentos de una narrativa más amplia, donde los dioses o seres superiores convivían con la humanidad. Una versión antigua del mito de Prometeo o de los titanes griegos, pero dentro del texto que millones de personas consideran sagrado. Los ángeles, los vigilantes y los nefilim son parte del mismo universo. Un recordatorio de que incluso en las escrituras más santas, el cielo también puede tener monstruos. Entre los nombres borrados o reinterpretados por la historia, hay 3 figuras que resumen mejor que ninguna la parte más incómoda de la Biblia: Lilith, María Magdalena y Judas. El primero, Lilith, ni siquiera aparece en la versión moderna de las Escrituras, pero su sombra recorre los textos más antiguos. En la tradición hebrea, se la describe como la primera mujer creada junto a Adán, antes que Eva. A diferencia de ella, Lilith se negó a someterse. Exigía igualdad, reclamaba su propio lugar. Cuando Adán intentó dominarla, lo abandonó. Por eso fue condenada, demonizada y borrada del relato. En los siglos siguientes, fue transformada en símbolo del mal, madre de demonios y enemiga del hombre. Pero detrás de esa figura, muchos ven algo más: la representación de la mujer libre que la religión no supo tolerar. Luego está María Magdalena, una de las seguidoras más cercanas a Jesús. Durante siglos se le llamó pecadora, prostituta, un error de interpretación que se consolidó en sermones medievales. Pero en los evangelios apócrifos, especialmente en el de María, se la muestra como una discípula con sabiduría propia, enfrentada a los apóstoles por su cercanía espiritual con Cristo. Un papel incómodo para una iglesia que no concebía liderazgo femenino. Y finalmente, Judas Iscariote, el traidor más famoso de la historia. Pero el Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX, plantea algo distinto: que su traición fue parte del plan, un acto necesario para liberar el espíritu de Jesús de su cuerpo humano. En esa versión, Judas no es enemigo, sino instrumento. Fue condenado por obedecer. Los 3 personajes comparten el mismo destino. Fueron marginados o transformados para que la narrativa oficial mantuviera el equilibrio entre el bien y el mal. Lilith como la rebelde, Magdalena como la silenciada, Judas como el villano. Pero si se leen los textos antiguos sin el peso de los dogmas, aparece otro patrón. Los 3 desafiaron el orden establecido, y por eso fueron eliminados. En las páginas de la Biblia hay objetos que parecen venir de otro mundo. El más famoso es el Arca de la Alianza, una caja de madera cubierta de oro puro, donde, según el Antiguo Testamento, se guardaban las tablas con los 10 mandamientos. Pero también era algo más. El arca no solo simbolizaba la presencia de Dios, la representaba físicamente. Los textos dicen que emitía rayos, que mataba a quienes la tocaban, y que solo los sacerdotes podían acercarse tras cumplir rigurosos rituales. Cuando los israelitas la llevaban a la guerra, el enemigo caía sin explicación. Algunos investigadores modernos la comparan con un dispositivo eléctrico o una especie de arma sagrada, un artefacto que mezclaba lo espiritual con lo tecnológico. Otro misterio bíblico es Enoc, un hombre que caminó con Dios y desapareció sin morir. El libro de Enoc, excluido de la Biblia oficial, detalla su viaje al cielo y su encuentro con los vigilantes, los mismos ángeles caídos que enseñaron a los humanos el uso de metales, cosméticos y armas. Enoc describe naves que cruzaban los cielos, luces que bajaban del firmamento y portales que conectaban mundos. Cuando regresó, escribió lo que había visto y después fue llevado sin experimentar la muerte. Y entre las criaturas del texto sagrado,
Hay una que sobresale por su fuerza y su simbolismo: el Leviatán. Mencionado en los Salmos y en el libro de Job, se lo describe como una bestia marina impenetrable, capaz de escupir fuego. En el Antiguo Testamento, Dios lo enfrenta y lo destruye, pero en otros pasajes se insinúa que fue Él mismo quien lo creó. Algunos lo interpretan como una metáfora del caos primigenio, otros como una referencia a dragones, o incluso a algo mucho más antiguo, anterior al propio Génesis. El arca, Enoc y el Leviatán representan distintas formas de lo desconocido dentro del texto sagrado. Un artefacto divino con poder mortal. 3 símbolos que demuestran que la Biblia no solo relata la historia del cielo, sino también la del miedo humano frente a lo incomprensible. La Biblia que conocemos hoy no es la misma que existió hace 2000 años. Su forma actual es el resultado de decisiones tomadas por concilios, reyes y líderes religiosos que determinaron qué debía leerse y qué debía olvidarse. En el siglo IV, el Concilio de Nicea unificó los textos que conformarían el canon oficial. Muchos otros fueron excluidos: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro y decenas de escritos considerados peligrosos o inconvenientes para la doctrina. Textos que mostraban a un Cristo más humano, a mujeres con autoridad espiritual, o a un Dios que no siempre actuaba con justicia. A esos libros se les llamó apócrifos y durante siglos fueron perseguidos y destruidos, pero algunos sobrevivieron, ocultos en cuevas o monasterios. En 1945, en Egipto, un campesino encontró los manuscritos de Nag Hammadi, una colección de textos gnósticos que reescribían por completo la historia del cristianismo primitivo. Allí se hablaba de conocimiento interior, de la divinidad dentro del ser humano y de un universo gobernado por entidades imperfectas que se hacían pasar por dioses. Otra fuente de teorías es el Archivo del Vaticano, un depósito de millones de documentos que abarcan siglos de historia. Muchos de ellos jamás han sido mostrados al público. Se cree que allí se guardan evangelios no revelados, cartas originales de apóstoles y pruebas de cómo se manipuló la narrativa bíblica para consolidar el poder de la Iglesia. Estas ideas dividen a los estudiosos. Algunos defienden que el canon actual es coherente y fiel a la tradición. Otros sostienen que lo que llamamos la palabra de Dios fue editado como cualquier otra obra humana. Entre los textos perdidos y las versiones silenciadas surge una pregunta que incomoda. ¿Qué tan diferente sería nuestra visión del mundo si hubiéramos leído la Biblia completa, sin censura, sin correcciones, sin miedo? Porque si algo muestran estos hallazgos es que la historia sagrada también fue escrita por hombres, y cada hombre eligió qué parte de Dios debía contarse. La Biblia ha sobrevivido más de 20 siglos. Ha sido traducida, reinterpretada, manipulada y defendida. Pero, sobre todo, ha sido leída desde el miedo y la esperanza. 2 emociones que moldearon la historia de la humanidad. Dentro de sus páginas se mezclan lo divino y lo humano. Ángeles que se rebelan, dioses que dudan, mujeres borradas, monstruos escondidos bajo el mar y hombres que caminaron hacia el cielo sin morir. Es un libro que habla de fe, pero también de poder, de luz, pero también de sombra. Quizá por eso sigue fascinando. Porque más allá de lo que creamos o no, la Biblia funciona como un espejo. Refleja lo que queremos entender de lo divino, pero también lo que más tememos de nosotros mismos. Y tal vez ahí está su verdadero misterio. No en los milagros, ni en los ángeles caídos, ni en los textos prohibidos, sino en la forma en que cada generación decide qué debe recordarse y qué debe olvidarse. Porque al final, incluso el libro más sagrado del mundo
nos recuerda algo esencial. Lo desconocido siempre ha estado escrito, solo que no todos se atreven a leerlo.